que versa sobre la pregunta ¿cuántos hijos quiero tener? Es parte de una serie de reflexiones, sobre todo por un lado para parejas, pero también para jóvenes, porque aunque algunos tienen pareja no están casados y otros en algún momento de su vida pues estarán casados, ¿no? Y cuánto mejor que desde temprana edad tengamos claros algunos conceptos. Igualmente para los casados, en la medida en que ustedes saben que el matrimonio conlleva muchos conflictos. No es que estamos casados porque ya sabemos todo lo que tenemos que hacer y lo hacemos, sino que, puesto que conlleva muchos conflictos, es necesario reconocer que tenemos mucho que aprender y a veces tenemos mucho que cambiar. Entonces nuestro tema de hoy está inserto en eso, en otros temas que ya hemos platicado, con quién me casaré, la importancia de la virginidad, el orden de Dios para el esposo, el orden de Dios para la esposa, el orden de Dios para los padres, para los hijos, etc. Comienzo con una idea que es muy frecuente. Mucha gente piensa que los hijos que vamos a tener son los que Dios nos mande. Sobre todo en nuestro país, ¿no? Por muchos años la gente pensaba eso, ¿no? Pues, ¿y cuántos hijos tiene cada quien? Los que Dios le quiso mandar. A veces le adjudicamos a Dios todo. Pensamos que si algo pasa es porque Dios quiere. Eso conlleva muchísimas preguntas, porque diríamos, ¿y por qué Dios quisiera ciertas cosas? Nos confronta incluso a algunos problemas de tipo ético. Si Dios quiere los accidentes, las cosas malas, los asesinatos, parece que no todo lo que pasa es lo que Dios quiere. Y si por un lado decimos que los hijos son los que Dios nos mandó, los que Dios quiere, estamos en esa postura de los que dirían en la Revolución Mexicana, ¿no? Yo disparo y Dios reparte las balas, ¿no? O sea, es como si el que se muera se va a morir porque Dios quiere. El que nazca va a nacer porque Dios quiere. Entonces, como digo, eso nos plantearía preguntas como, bueno, aquí se embarazó una jovencita de secundaria que no debería haberse embarazado, en una relación que no debería de haber tenido, y como está embarazada y va a tener un hijo, entonces Dios se lo mandó. Pues Dios le manda hijos a las jovencitas de secundaria. Habría que preguntarse eso, ¿no? Y a esta muchacha la violaron y la dejaron embarazada. Entonces va a tener un hijo porque Dios se lo mandó. ¿Verdad que nos plantea problemas? Vamos a ver que de acuerdo con el Evangelio, los hijos no necesariamente los manda Dios, sino que, cosa interesante, son una decisión del ser humano. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, en su primer capítulo, está hablando de Jesús, pero en el contexto de que los que creen en Jesús han llegado a ser hijos de Dios, dice también lo siguiente: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lo que sigue tiene que ver con nuestro tema. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está contrastando al Hijo de Dios que nació espiritualmente con el ser humano que nació físicamente, ¿no? ¿Y qué dice con respecto al que ha nacido físicamente? Aquí le llama de sangre, de carne. El que ha nacido de sangre, de carne, dice de voluntad de varón. No dice que nació por la voluntad de Dios, sino por la voluntad de varón. Es una decisión propia. Es una decisión propia, que nosotros vemos que el hombre maneja
no solo en el ámbito humano, sino desde el ámbito animal. Por ejemplo, tengo unos pollitos, ¿no? O unas gallinas, y quiero producir más. Y entonces se trata a los animales, desde la zootecnia, para que produzcan más. Entonces, ¿quién está haciendo que nazcan más pollos? Pues el hombre. Yo tengo una gatita que no quiero que tenga gatitos y la esterilizo. ¿Quién está haciendo que no nazcan más gatitos? El hombre. ¿Ve? Entonces, igualmente en el mundo humano, dijimos, un violador embaraza a una muchacha. No es algo que Dios quiso. O viceversa, y ya platicaremos de eso, se practica alguna de los métodos anticonceptivos para no embarazarse. Entonces, ¿quién está impidiendo el embarazo? El hombre. Todos estos ejemplos nos muestran que el hombre tiene un cierto poder sobre la vida. Y en el otro extremo de la vida, que es la muerte, vemos que también el hombre tiene cierto poder. Esta persona se iba a morir, los médicos la atendieron y ya no se murió. Le prolongaron la vida, ¿no? Esta otra persona no se tenía que morir, llegó alguien y le dio un balazo, le acortó la vida. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es cómo el hombre interviene en los extremos de la existencia. Cómo en una gran medida, no al 100%, por supuesto, pero en una gran medida, la vida y la muerte están en las manos del hombre, no solamente de Dios, ¿no? O sea, no le podemos, en pocas palabras, no le podemos echar a Dios la culpa de todo. Vino un narcotraficante y mató 20. ¿Quiere decir que Dios quería que se murieran esos 20? Porque luego cuando la gente se muere dice, es que Dios quiso. ¿A poco Dios quiso que se murieran esos 20? Es muy raro, ¿no? Y que además se murieran por un balazo, o sea, no. Entonces, primer reconocimiento que, de acuerdo con San Juan, los seres humanos somos engendrados por la voluntad de varón, por la voluntad de nuestros padres. Alguien, uno de los dos o los dos, decidieron, si no decidieron tener un hijo, cuando menos decidieron tener una relación sexual, ¿no? Después vamos a hablar, cuando hablemos de algunos métodos más que anticonceptivos, que son abortivos, hablaremos de que aunque no se quiera embarazar a una persona, el problema comienza cuando nosotros decidimos tener una relación de intimidad. ¿Sí? Muy bien. Siguiente cosa, vamos a ver un salmo, el Salmo 127. Vean qué interesante, lee el Salmo 127. Dice en el verso 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos, entonces tenemos que verlos, y cuando hablamos del orden de Dios para los padres, algo así dijimos, ¿no? Cómo nosotros nos debemos a los hijos. Los hijos son una herencia de Dios para nosotros. Aquí yo iría más allá. A lo mejor el hijo no llegó cuando yo quería, se adelantó, o yo no quería un hijo, pero ya llegó. Entonces, ¿cuál debe ser el valor que le debemos atribuir a ese hijo? A todo hijo. Una herencia de Dios mismo, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí la poesía indica más a la mujer, ¿verdad? Pues la palabra Eva, que significa vida, hace alusión a que la mujer es la portadora de la vida, en la medida en que gesta al nuevo ser humano y lo da a luz, ¿verdad? Pero luego, hablando del hombre también, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Tengo que explicar la figura. La figura literaria es que en la antigüedad, entre las armas más comunes, estaba el arco y las flechas. Entonces un hombre llevaba su arco, ¿no?
¿Pero de qué sirve un arco si no tengo flechas? Entonces llevaba atrás una cajita cilíndrica, un carcaj, ¿no? Con flechas o saetas. Y entonces ya si había un peligro o había que cazar un animal, pues ya se tomaba una flecha y se usaba el arco, ¿no? Entonces les leo otra vez como dice aquí: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Es decir, cuando uno empieza a entrar en la edad reproductiva, en aquel entonces la edad reproductiva, pues, se ejercitaba más bien mucho más temprano que hoy. Porque un niño que trabajaba en el campo, a los 14, 15 años, ya estaba en edad de casarse. Una mujer, pues no se diga, ¿verdad? Y entonces, probablemente cuando un hijo tuviera 20 años, el papá tendría 35, ¿verdad? Y cuando el nieto tuviera 10 años, el papá tendría 45. ¿Verdad? Entonces, para un pueblo en que la fuerza radicaba en el número de soldados, era muy importante tener muchos hijos, reproducirse rápidamente, ¿no? Entonces, por eso dice, los hijos habidos en la juventud. Allá en Chiapas, donde a veces vamos, ¿no?, a visitar a los hermanos que están perseguidos, que están expulsados, encarcelados, hay un fenómeno curioso: las jovencitas se casan a muy temprana edad. Alguna vez nos acompañó una joven de unos 35 años, máximo 40, ¿no?, soltera. Pues digamos que en el ámbito de la ciudad, todavía muy joven. Y las niñitas, allá en Chiapas, las niñitas indígenas le preguntaban que si ya tenía nietos, ¿no? ¿O tú ya tienes nietos? Imagínense, ¿no?, para una muchacha soltera, como que tengo nietos, ¿verdad? Porque así era la cosa, ¿no? Pero sigue diciendo aquí la figura literaria: no será avergonzado, bienaventurado el hombre, verso 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. O sea, ¿se acuerdan que la aljaba o carcaj es donde se guardan las flechas? Aquí está diciendo, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de flechas. De acuerdo con esta figura, ¿hay que tener pocos hijos o muchos hijos? Muchos, ¿no? Llenar la aljaba de hijos, ¿no? ¿Por qué dice no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta? Han de cuenta que si yo tengo 60 años y tengo 7, 8, 10 hijos varones, jóvenes, fuertes, a ver quién me va a venir a atacar. Tengo muchos hijos que me defiendan, ¿verdad? Entonces, ¿sí captamos el Salmo? Entonces, estamos partiendo, pues, primero, la gente cree que los hijos son los que Dios manda. ¿Qué respondimos nosotros? Que no, que esa es una decisión de la pareja. Segundo, la gente piensa que hay que tener poquitos hijos o ninguno. ¿Y la Biblia qué dice? Que tengamos muchos. Ahora alguien me puede decir, no, pero estamos en otra época. Les voy a compartir algunas cosas que escribí aquí. Los salmos alaban las familias grandes. Consideran una bendición tener muchos hijos. No solo los salmos, muchas culturas consideraban una bendición tener muchos hijos, ¿no? Incluso se practicaba la poligamia, o sea, muchas esposas para tener muchos hijos, ¿no? Pero al acercarnos al siglo XIX, Robert Malthus, economista inglés, escribió su ensayo sobre el principio de la población, en el que expone que la población humana crece en proporción geométrica, mientras que los medios de subsistencia lo hacen en forma aritmética. O sea, la teoría de Malthus, que por cierto era un pastor, ¿no?, dice, los alimentos crecen en forma aritmética. ¿Cómo es forma aritmética? 1, 2, 3, 4, 5.
¿Y cómo es proporción geométrica? 2, 4, 8, 16, 32, ¿no? Entonces él dice, si los alimentos crecen poquito y la población crece explosivamente, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a quedar sin comida, ¿no? Esa es la teoría de Malthus. Así llegará un punto en que la población no encontrará recursos suficientes para su subsistencia. Y es ahí donde entra en juego poderosos frenos como la guerra, el hambre, las plagas o las enfermedades. O en el mejor de los casos, la restricción al crecimiento de la población por la prudencia y la prevención. Por ejemplo, en China, tras la revolución cultural maoísta, era delito tener más de un hijo. Había que matar al niño nacido que fuera después del primero, ¿no? Por ejemplo. Durante el siglo XX hubo distintas actitudes. Por un lado, la de Hitler, quien ordenó a los miembros de la SS reproducirse a fin de llenar el mundo con descendientes puros de la raza aria, ¿no? Los güeritos tenían que tener muchos hijos, aunque no fuera con su esposa. Mientras se practicaba la eutanasia, o sea, se mataba a enfermos físicos y mentales, y se exterminaban razas como los judíos y los gitanos. Esa fue una postura, ¿no? En la década de los 70, los países desarrollados impusieron a los tercermundistas la teoría de que deberían hacer descender las tasas de natalidad. ¿Quién recuerda en los tiempos, estoy hablando de Luis Echeverría, había una publicidad que decía, la familia pequeña vive mejor? ¿A quién le tocó esos comerciales? ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos? La familia pequeña vive mejor. A partir de allí, ¿no?, se empezó a imbuir la idea en todo mexicano de que había que tener poquitos hijos. Porque si tú tenías 6 hijos, no les iba a dar lo mismo que si tenías 2, ¿verdad? Y que la situación económica estaba tan mal que mejor tuvieras poquitos. De tal manera que la tasa de crecimiento en México, la tasa de natalidad de 3.5, ha bajado a menos del 2% desde aquella campaña, ¿no? Entonces, la intención, aquí hay que ver un problema económico. La intención de los imperios, expresada por sus demógrafos neomalthusianos, obedecía a 2 razones. Por un lado, sus propias tasas de natalidad eran tan bajas que se convertían en poblaciones envejecidas, como hasta la fecha sucede en Europa. O sea, si ustedes van a algunos países, Alemania, Francia, Finlandia, nacen tan poquitos niños. La mayoría de la gente que ustedes ven en la calle son viejos. Son países que te pagan por irte a vivir allá si eres joven y vas a tener muchos hijos. Se están quedando sin población, se están quedando sin niños, ¿no? Ese fue un primer problema. Por otra parte, era necesario aprovechar las materias primas de los países pobres y que estos no consumieran todos sus recursos a causa del crecimiento poblacional. O sea, para que Estados Unidos siga siendo un país poderoso, necesita que nosotros le sigamos vendiendo desde el petróleo hasta la fruta, el maíz o todo lo que producimos. Si nosotros consumiéramos todo, ya no les venderíamos nada y entonces ellos no podrían ser un imperio. Entonces, convencer a los países pobres de controlar la natalidad era una manera de decir, no consumas todo, eso lo necesito yo. De tal manera que incluso esterilizan mujeres en la India, en México. A veces quiera la mujer o no quiera. En el Seguro Social va una mamá, le practican la cesárea y sin avisarle le practican la salpingoclasia, o sea, le amarran las trompas. Y la otra ni sabe, ¿verdad?, que sin su autorización le están impidiendo la fertilidad. Entonces, esto obedece pues a razones económicas. China ha sido un caso extremo donde la población es tan numerosa que se han tomado medidas radicales para detener el crecimiento. Pero uno de las
factores, uno de los factores que hace de China un país tan amenazador, pues es la cantidad de su población, ¿no? Respecto al temor de que los alimentos se acabarían, estos en realidad han crecido en progresión, en algunos casos más que la población, gracias a los avances en las técnicas agrícolas. O sea, a la par del crecimiento poblacional, también creció nuestra capacidad para producir alimentos, fertilizar suelos, desarrollar incluso plantas que llamamos transgénicos y que por intervenciones en el ácido desoxirribonucleico de la semilla nos permite tener alimentos más grandes, más frecuentemente, etcétera, ¿no? Las hambrunas que han asolado algunos países tienen causas políticas. O sea, ¿por qué no hay de comer en Cuba, en Venezuela o en África? No porque no podamos producir comida, porque los países productores incluso vierten toneladas de comida al mar para que los precios no bajen. No sé si saben eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Se produjeron tantas manzanas que va a bajar de precio. No, pues ¿sabes qué? Todas estas toneladas tíralas al mar. O este país, no nos conviene el gobierno que tiene este país, quítale el comercio, no le vendas nada y que se muera de hambre. Entonces, hoy tenemos hambre por cuestiones políticas, no porque no podamos producir alimentos, ¿no? Pero alguien me dirá, bueno, pero es que ya somos muchos, nomás súbete al metro para que veas que ya somos muchos. Sí, pero el problema es otro, la mala distribución de la población que se concentra en las grandes ciudades, ¿no? No es lo mismo ser muchos que estar mal distribuidos. Y sobre todo en un país como México, donde todos quieren vivir en el DF. Tener información sobre la cantidad de personas es importante para relacionarlo con nuestras acciones sobre la diversidad biológica, porque el comportamiento poblacional incide directamente sobre la demanda de los recursos naturales. Bueno, me voy a saltar varias cosas, si no se me van a dormir todos, ¿no? Uno de los conceptos centrales es entender la tasa bruta de natalidad. En otras palabras, ¿cuántos niños nacen? ¿Sí? Por ejemplo, en el mundo, aproximadamente cada segundo nacen 4 niños. O sea, que si yo digo 1, 2, 3, 4, ya nacieron 16 niños en este ratito. Esa es la tasa bruta de natalidad, ¿no? Debemos saber cuántos niños nacen, pero también cuántos ya estamos vivos, cuántos cambian de lugar, cuántos entran a un país, etc. Y la expectativa de vida. Sí, tantos niños van a nacer, pero ¿cuánto tiempo van a vivir? En México el promedio de vida es de 75.84 años para los hombres y 78.78 para las mujeres. Por eso hay más viudas que viudos, ¿no? A México se encuentra entre las naciones más habitadas. Es la número 11 en el nivel mundial. La segunda en América Latina después de Brasil. Es el 8º país más densamente poblado. Bueno, no les leo otras cosas. La ONU pronostica que la población mundial comenzará a disminuir a mediados del siglo XXI. Va a disminuir. Ahorita estamos aumentando y aumentando, ¿no? Hace 10 años decíamos que en México había 100 millones de mexicanos. Ahorita estamos alrededor de 130, ¿no? ¿Por qué va a disminuir la población? Por el descenso de la natalidad y el envejecimiento de las personas. A esto se le llama invierno demográfico. O sea, vamos a entrar en un invierno demográfico, que hoy afecta a 51 países. 51 países ya están en el invierno demográfico y 37 están a punto de entrar, ¿sí? La tendencia demográfica comienza a preocupar, pues la tasa de fecundidad media del planeta se reduce rápidamente. En 1950 era de 5 hijos por mujer. En 1975, 4. En 1990 pasó a 2.9. En 2007, 2.2. Y ahorita estamos abajito de 2.
2 hijos por mujer. Se ha reducido mucho, ¿no? ¿En México o En el mundo, en el mundo. Bueno, ahora, hablando de México, del año 1900 al 2000, o sea, en un siglo, la población del país se multiplicó 7.2 veces. Y la población del mundo creció 3.7 veces. O sea, la mitad de lo que creció México. Los países industrializados crecieron 2.2 veces. Por eso les digo, no tienen niños, ¿verdad? Durante el periodo de prosperidad económica llamado el Milagro Mexicano, de 1930 a 1970, antes de la llegada de los neoliberales, el gobierno realizó inversiones considerables en programas sociales con el fin de reducir la mortalidad infantil. O sea, se morían muchos niños. Yo no sé si ustedes les han contado a sus papás o sus abuelitos. No, es que yo tuve 7 hijos, pero se me murieron 5. ¿Verdad? O sea, la mortalidad infantil era muy alta, porque no había salud pública, ¿sí? Pero entonces hemos disminuido ya la mortalidad infantil. Por eso la población en México se ha multiplicado 2 veces y media en solo 30 años. Bueno, me salto toda una hoja. Conclusión, un país necesita mantener una tasa de natalidad superior a 2 hijos por mujer para reemplazar su población actual. México tiene hoy una tasa de fecundidad apenas por encima de 2 hijos por mujer. Si seguimos bajando, ¿no?, la tendencia, la población envejecerá paulatinamente. Después de 2050 habrá muy poquitos niños, habrá muchísimos viejitos, ¿sí? Y bueno, entonces hay que tener en cuenta esto. Si la idea de que las familias deben ser pequeñas es una idea política, es una idea económica. Por un lado tenemos la Biblia que dice, ten muchos hijos, y por otro tenemos la política que dice, ten poquitos hijos. ¿Qué le va a pasar al mundo a la larga con la política de ten poquitos hijos? Estamos entrando en el invierno demográfico. O sea, ¿sí me expliqué hasta aquí? Sí. Bueno, ahora, platiquemos de más cosas. Cuando las personas se casan, vamos a hablar primero de los que se casan, ¿no? Se casan para disfrutarse mutuamente y también para tener hijos. A partir de una idea se ha dicho que los métodos anticonceptivos son pecado. ¿Alguien ha oído eso? ¿Sí? ¿Quiere decir eso que si una pareja se casa y todavía no quiere tener hijos y usar algún método anticonceptivo para tener a sus hijos más adelante, no sé, 2 años, 5 años después, al usar esos métodos preventivos, estaría pecando? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Estaría pecando? ¿De dónde deriva la idea de que los métodos anticonceptivos son pecado? Es una idea no estrictamente cristiana, sino es una idea influida por la suposición de que el cuerpo es malo, de que lo bueno en el hombre es el alma y el cuerpo es malo. Y como el cuerpo es malo, la sexualidad es mala. El sexo mismo es el pecado original. Y entonces, como el sexo es malo, hay que usarlo solamente para la procreación. ¿Sí? Insisto en esta idea, ¿no? El sexo, de acuerdo con esta idea, solo se debe de usar para la procreación. Si usted tiene relaciones sexuales, aunque sea dentro del matrimonio, porque estamos hablando del matrimonio, y no para la procreación, sería concupiscencia, sería pecado. Entonces, por lógica, si yo voy a tener una relación sexual y uso preservativo con mi esposa para no embarazarla, entonces no estoy buscando la procreación. Y si no estoy buscando la procreación, ¿qué se supone que es el pecado? El sexo, concupiscencia,
¿verdad? Entonces, de esa idea parte el hecho de considerar a los métodos anticonceptivos como pecado, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que discutir es si el sexo es pecaminoso. No me voy a extender mucho en ello porque ya hemos tenido otras pláticas donde lo hemos comentado. Y si usted me dice, pero yo no vine, ahí están los videos, los invitamos para que los repase, ¿no? El cristianismo fue infectado, déjenme decirlo así, de ideas del oriente que condenaban el cuerpo. De ahí que aún dentro de la iglesia cristiana o las iglesias cristianas se llegó a la idea de que el pecado mayor, de que el pecado original era el de la carne y entendida la carne como la sexualidad. Y que el matrimonio no quitaba lo pecaminoso al acto sexual. De tal manera que San Jerónimo llega a decir que aún dentro del matrimonio el sexo es pecado, ¿no? Muy cerca de nosotros, ya en el siglo XX, se proclama una encíclica que se llama De Castico Nubi, o sea, del matrimonio casto. Los casados deben vivir como casados, pero sin relaciones sexuales. Ese es el matrimonio casto, ¿verdad? Aguas con la cámara, porque si no van a salir ahí. Del matrimonio casto. Imagínense la tortura, ¿no? Para los casados. O sea, si estamos casados, dormimos juntos, convivimos todo el día, pero a la hora que tú tengas deseos, pues no se puede. Y así pasan 2 años, 5 años. Si el sexo se tuviera que practicar solamente para tener hijos, y usted va a tener hijos, 2 hijos o 3 hijos, y estuvo casado 30 años, quiere decir que usted tuvo una relación cada 10 años, ¿no? O sea, esto está como raro, ¿sí? O sea, está impracticable también, ¿sí? De tal manera que se piensa entonces que de alguna manera la maternidad redime del pecado sexual, ¿sí? O sea, pensar que la mujer tiene intimidad con el hombre es así como pecaminoso. Pero la mamá ya es santa. ¿Por qué todo el mundo ve a su mamá como una santa? Parece que la maternidad redime del pecado sexual, ¿no? Y hace santa a la mujer. Por eso la creencia popular de que la mujer que muere en el parto se va al cielo, derechito, ¿no? Y por eso, bueno, tenemos un problema con los métodos de control de la natalidad. Pero si nosotros no creemos que la sexualidad en el matrimonio es pecado, todo lo que dije no es lo que yo estoy afirmando, ¿eh? Lo que yo estoy diciendo es lo contrario. La sexualidad dentro del matrimonio no es pecado. ¿Cómo lo sabemos? Por el libro del Génesis, donde se relata la historia de Adán y Eva, ya nos dice claramente que el hombre se unirá a su mujer y se harán una sola carne. ¿Verdad? Por un lado. Por otro lado, el Génesis dice, multiplíquense y llenen la tierra. Es una orden divina. Unirse a la esposa es una orden divina y tener muchos hijos es una orden divina y llenar la tierra es una orden divina. No era maltusiano el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Llenar la tierra es una orden divina. De lo que estamos tratando aquí, entonces, primero afirmar que tener hijos no es pecado. Alguien diría, pues eso es obvio. No es tan obvio. La secta de los gnósticos decía que tener hijos era pecado, porque era provocar que seres angélicos que estaban en el cielo entraran en un cuerpo y cayeran en la materia. Entonces ha habido religiones que enseñan que es mejor no tener hijos. Entonces por eso hay que afirmar, tener hijos no es pecado, ¿verdad? Tener muchos hijos es preferible, según la Biblia, a la idea de no tener hijos. Claro, vamos a ver variantes de eso, ¿no? Pero también es posible que alguna pareja decida que en este momento no quiere tener los hijos. Eso también es válido.
Si una pareja está recién casada y quiere primero disfrutarse, conocerse, incluso terminar algunos proyectos en común, de estudio, de viajes o de logros económicos, está en su derecho de posponer un embarazo durante un tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los métodos? Es lo que estamos tratando de hablar. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? Bueno, el primero, llamado también método natural o método Ogino, es el de contar el tiempo en que la mujer esté ovulando. Ustedes saben que la mujer tiene un ciclo de 28 días entre la maduración del óvulo y cuando ya ese óvulo ha perdido su vigencia y es expulsado en la menstruación, ¿verdad? Entonces, digamos, si contamos de la menstruación a la mitad del tiempo, 14 días, en la mayoría de los casos es el momento en que el óvulo está maduro, es fértil, capaz de recibir un espermatozoide y ser fecundado, ¿no? Entonces, digamos que alrededor de los 14 días, 2 o 3 días antes, 2 o 3 días después, es el tiempo de la ovulación. Entonces hay quien quiere usar el método natural y dice, bueno, yo voy a tener relaciones pocos días después de la menstruación y pocos días antes de la menstruación, de tal manera que no voy a tener relaciones en el tiempo de la ovulación, porque no quiero que se fertilice el óvulo. Ese es el método Ogino. ¿Qué proporción de garantía, de seguridad tiene? Pues es realmente muy baja, ¿no? O sea, nos puede fallar el asunto. Así le pasó al rey David, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Se acostó con Betsabé y de repente Betsabé le mandó así, estoy embarazada. ¿Sí? Bueno, otro método es el de tener una relación sexual y en el momento del orgasmo el hombre se retira de la vagina. ¿Sí? Estoy hablando muy abiertamente, ¿no? Yo espero que nadie se vaya a desmayar. Ese método, bueno, pues también es posible utilizarlo. Claro que es posible. Hay un caso en la Biblia que es el de Onán. Si ustedes lo leen en Génesis, van a decir, no, pero es que eso es onanismo. El problema con Onán no fue que se retirara de la mujer, sino el motivo por el cual se retiraba. Onán no quería tener un hijo. No porque quisiera tenerlo después, sino porque tener un hijo con esa mujer significaba que el hijo que naciera iba a heredar toda la fortuna de su hermano muerto, por una ley judía que se llamaba del levirato, ¿no? El hijo que Onán tuviera iba a ser heredero de su hermano muerto, y él decía, no, yo no quiero un hijo que represente a mi hermano, yo me quiero quedar con todo lo que era de mi hermano, y entonces él se retiraba en el momento de la eyaculación. Y dice Génesis, y Dios lo mató, ¿verdad? Pero fue por esa razón, no porque, no vayas a decir, no, Dios me va a matar ahora sí, porque no. Ese es otro método, ¿verdad? Tenemos los métodos más artificiales. Mencionemos algunos. Por ejemplo, el preservativo, que es quizá de lo más sencillo, ¿no? El preservativo masculino, que te lo regalan o se compran en las farmacias. Y bueno, es una especie de, ¿cómo se diría? De hule, de látex, gracias, con espermaticida, que bueno, trata de evitar el paso de los espermatozoides al útero o a la fecundación del óvulo, ¿no? Tiene sus pequeños riesgos, o sea, su margen de falla es menor, pero también la tiene. Tenemos el preservativo femenino, ¿no? También es el preservativo femenino. Tenemos las cremas espermaticidas.
Y la famosa píldora, que esa es un poco más compleja en la medida que la mujer tiene que estar muy atenta de tomar las píldoras los días que le corresponde tomar las píldoras, ¿no? O los parches. Las píldoras y los parches en general funcionan en la producción de ciertas hormonas, estrógenos, progesterona, que inhiben la capacidad del óvulo de ser fecundado. Entonces, bueno, esos son algunos de los métodos. Por supuesto que esos métodos se promueven mucho para los no casados. Nosotros no lo estamos promoviendo para los no casados, porque ahora pueden llegar, no sé, los del CONACYDA a una escuela y a regalar preservativos, ¿no? Ahí en la prepa, ¿a quién le han regalado preservativos en la escuela? ¿Verdad? Digo, si tuviéramos que escoger entre un mal mayor, que son los contagios de enfermedades de transmisión sexual, y un mal menor, pues a lo mejor escogemos el mal menor. Pero el problema aquí es otro. Promover los métodos anticonceptivos entre los no casados, lo que está pasando por alto es lo que significa la relación sexual en sí. Que eso es tema de una plática que ya tuvimos anteriormente, o de dos pláticas anteriores, ¿sí? Que es la importancia de entender que la relación sexual nos convierte en una persona. A diferencia de algunas especies animales, el chimpancé, que es el más parecido al ser humano, y el chimpancé enano, que es el más parecido al ser humano, son animales que pueden estar practicando las relaciones sexuales constantemente y con diferentes parejas, ¿verdad? Pero no tienen algo que los seres humanos tenemos, que es la conciencia, la intencionalidad y sobre todo la decisión que puede ser el amor. De ahí que, aunque en nuestros genes ancestrales haya ciertas tendencias todavía a la poligamia, nosotros de manera racional, como humanidad en general, hemos escogido que el hombre y la mujer vivan en una sola pareja toda la vida, porque nos vamos dando cuenta las implicaciones de lo que la Biblia llama ser una sola carne, ser un solo espíritu. Por eso es que promover los métodos anticonceptivos entre los no casados que no tienen un proyecto de vida con quien se van a unir o que van a cambiar constantemente de parejas, incluso promover los métodos anticonceptivos que además previenen las enfermedades de transmisión sexual, pues sí es una promoción que trata de eliminar un mal mayor, pero que no está teniendo en cuenta lo que realmente significa la unión sexual. Vamos a dar tiempo de preguntas, acuérdese de ellas o anótelas para el momento oportuno. Tenemos algunos métodos más discutibles. El dispositivo intrauterino y la píldora del día siguiente. El dispositivo intrauterino es una especie de objeto de cobre en forma de S o en forma de T que se introduce por la vagina y se coloca en el útero. La idea es que las sustancias del dispositivo inhiben el embarazo, como se supone que la píldora del día siguiente, que se debe tomar unas horas después, hasta máximo 3 días después, igualmente impedirá por la producción o por las sustancias que conlleva en la producción de hormonas, que el óvulo sea fértil o sea esté capacitado para ser fertilizado. Porque el óvulo tiene que estar en las óptimas condiciones de madurez para poder abrir su membrana y aceptar a un espermatozoide, ¿no? El problema con estos, y por lo que digo que son discutibles, es que bien podrían ser abortivos, no anticonceptivos, sino abortivos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, y esto es algo que no se ha querido difundir y hacer la investigación suficiente, en muchos de los casos
ni el dispositivo intrauterino ni la píldora del día siguiente o píldora de emergencia impide la fecundación. Lo que impide es la implantación del embrión. Entonces, digamos, el óvulo abre la membrana, entra el espermatozoide y queda fecundado. A partir de ese momento nosotros ya tenemos el inicio de una nueva persona. A partir de ese momento nosotros ya tenemos un nuevo ser humano. Cuando el óvulo baja y tiene que implantarse en el endometrio no tiene el ambiente capaz de recibirlo. Y entonces el óvulo fecundado es expulsado. ¿Qué es eso? Pues es un aborto, ¿sí? Aunque le cambiemos el vocabulario y digamos el producto, el cigoto, es un ser humano. Que tú le digas cigoto, no quiere decir que no sea un ser humano, ¿verdad? Entonces, hay métodos bastante controversiales en el aspecto ético. Algunos de ellos, como la píldora del día siguiente, puede tener efectos adversos. Algunos son pasajeros, con 2 o 3 días de náuseas y dolores, y una menstruación más abundante. Pero también hay investigaciones que afirman que tomada de manera regular como método anticonceptivo, te llega precisamente a cambiar las condiciones del endometrio y después te vas a querer embarazar y ya no vas a poder. Entonces son cosas que debemos considerar con mucho cuidado, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro punto entonces. La pareja casada entonces tendría todo su derecho racional de decidir cuántos hijos quiere y en qué momento los quiere. Racional, ¿por qué? Pues porque somos seres pensantes y tenemos que planificar nuestra vida. También porque hay ocasiones en que efectivamente, por ejemplo, una mujer no podría tener muchos hijos. Supóngase que una mujer se embaraza y es un embarazo de alto riesgo, porque tiende a la preeclampsia, o sea, que se le suba tanto la presión que se puede morir, o que tenga un útero que difícilmente puede mantener al niño, o que tiene que tener un embarazo por cesárea y tiene una constitución débil. O sea, a lo mejor es una mujer que si se embaraza 2, 3, 4 veces, se muere. Entonces allí de manera muy racional tendríamos que decir, pues 2 o 1 y se acabó. ¿Por qué? Pues no podemos más, ¿no? Algunos dirán, bueno, es que también la economía debería de jugar un papel. Es que pues yo soy tan pobre que ¿de dónde voy a mantener 3 hijos? Tiene mucho de realidad. Sin embargo, mamá naturaleza actúa al revés. ¿Quién cree que son los grupos humanos que tienen más hijos? Los pobres, los que viven en guerra, los que viven en lugares donde hay epidemias. O sea, porque mamá naturaleza, perdón que le llame así, lo que quiere asegurar es la perpetuación de la especie. Entonces, muchas veces donde uno diría, aquí no hay que tener muchos hijos, pues ahí es donde más hijos nos va a mandar, ¿no? Entonces, es curioso que el instinto reproductivo se vuelve más intenso en hombres y mujeres que están bajo riesgo de muerte. Interesantísimo, ¿no? Por eso, y aquí es parte del problema, las tasas de natalidad son mucho mayores en los países pobres que en los países industrializados. También hay sistemas o métodos de anticonceptivos que son definitivos, ¿no? Uno de ellos ya lo mencioné, que es la salpingoclasia o ligar las trompas de falopio. O cortar, ese es todavía más definitivo, ¿no? Cortar. O la extracción, y eso a veces por complicaciones con otras cosas como miomas o tendencia al cáncer, extirpar el útero o extirpar los ovarios. En el hombre
pues solamente el definitivo es cortar el ducto por donde pasan los espermatozoides, ¿no? Pero esos métodos son definitivos. Esos métodos hay que pensarlos con mucho cuidado. Vamos a suponer que decimos, no, es que ya tenemos 2 hijos, ya no queremos más, ahora sí, hazte la vasectomía, ¿no? Y si ustedes son jóvenes, no conocen el futuro. ¿Qué pasaría? Y ha sucedido, si sus hijos se mueren. Y ustedes ya se hicieron un método definitivo. ¿Verdad que está más delicado el asunto? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? O se muere el hombre o se muere la mujer y tú como viudo o viuda te vuelves a casar y quieres un hijo más. Hay un sinfín, pues, de circunstancias posibles donde no deberíamos tomar soluciones drásticas, definitivas, de las que nos podríamos arrepentir, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, vamos a hacer ronda de preguntas, de discusión, de cosas que no estén de acuerdo. ¿Qué opinan? Digo, todo esto está ligado a otros temas, al tema de la importancia de la intimidad, al tema de cómo educar los hijos, pero eso ya lo vimos en otras pláticas, ¿no? Seguramente lo seguiremos viendo porque también son temas sumamente amplios, ¿sí? Con confianza, sí. Bueno, es que yo... No estamos transmitiendo, si quieren no transmitimos. había leído estudios donde mencionaban que si la mitad de la población mundial se extinguiera, por así decirlo, el planeta tendría la oportunidad de poder renovar los recursos que se perdieron debido a pues, que el ser humano invadió espacios que no debía o así. Entonces, como que choca con la idea de que nos multipliquemos demasiado. Y no sería como contradictorio decir eso, porque si Dios nos manda también a cuidar el mundo y tenemos más hijos, ¿no sería como romper con eso? Ok, muy buena pregunta. Gracias, Mariana. Miren, la repito por si seguramente no se oye en la grabación, ¿no? Si la mitad de la población mundial se extinguiera, parecería que el planeta tendría una oportunidad de reponer todo lo que hemos consumido, contaminado, etc. Entonces, no parece haber una contradicción entre la idea de que llenemos la tierra con la otra orden de cuidar la tierra. El problema de la contaminación de la tierra y de la desaparición de recursos no renovables no es la cantidad de población, sino el uso indebido que hemos hecho de las cosas, ¿no? Cuando el hombre volvió, sobre todo, ha sido en muchas épocas, pero cuando el hombre olvida que el mundo es creación de Dios, cuando el hombre olvida que, por tanto, tiene que amar lo que Dios ha creado, empieza a explotarlo en el mal sentido de la palabra. La explotación más intensa, por supuesto, fue a partir de la Revolución Industrial. Y entonces hay quien le echa la culpa a la razón burguesa. Dice, la razón burguesa nos llevó a pensar que nosotros somos los dueños del mundo y que la naturaleza se trataba simplemente de explotarla. Y entonces por eso yo ya no creo en la razón, ya no creo en la verdad, ahora creo en la madre tierra, ahora creo en el Partido Verde, ahora creo en la ecología, ¿verdad? Pero ahí hay una falla histórica en principio, porque los pueblos que han descuidado, mal usado los recursos, vienen desde la prehistoria. Si no, pregúntense por qué desaparecieron los mayas. Porque a veces tenemos esta idea romanticona del buen salvaje, ¿no? Dicen, no, es que los indígenas, y lo decían ahora que querían proponer a una indígena para presidenta, ¿no? Es que los indígenas viven en armonía con la naturaleza. Pamplinas, y menos los mayas, que acabaron con los recursos forestales de la zona donde se extinguieron. Entonces, no es cierto eso. El hombre tendría que, a través del conocimiento de Dios y de lo que pudiese avanzar en la técnica y la ciencia, aprender un concepto que hoy está muy de moda, que se llama desarrollo sustentable.
¿Qué es el desarrollo sustentable? Pues no acabarnos los recursos no renovables, no contaminar la tierra, usarla de la mejor manera posible, dejarle a las siguientes generaciones un mundo en el que vivir. Pero si ustedes estudian el desarrollo sustentable van a ver que de inmediato llega a las fronteras de las decisiones éticas. No es posible mantener un desarrollo sustentable sin ética. Y la ética nos lleva al tipo de decisiones morales, espirituales. ¿Verdad? Entonces, el problema de la contaminación, vamos a llamarle, del planeta, del consumo de los recursos, no es la cantidad de población, sino el uso que le hemos dado a la creación de Dios. Ahora, la creación de Dios como un cuerpo humano tiene un mecanismo que se llama homeostasis. O sea, la creación tiene capacidad de renovarse, de volverse a equilibrar. El problema aquí es el tiempo. Si nosotros dejamos de contaminar, en este momento ya actuáramos como debemos, la pregunta es, ¿todavía tendría tiempo la Tierra de renovarse antes de que desapareciéramos? Hay una especie de competencia del tiempo más bien, ¿no? Entonces, de lo que tendríamos que luchar como cristianos es que la gente reconociera que la naturaleza es creación de Dios y que nosotros somos mayordomos que debemos cuidarla. En este sentido, es muy recomendable la literatura evangélica española sobre el cuidado de la tierra, y también hay una literatura católica que es la encíclica del Papa Francisco, que se llama Laudato Si, la última encíclica, que es un planteamiento de por qué los cristianos debemos cuidar la tierra, sobre todo como respuesta a la teoría del calentamiento global. Alguien dirá, ¿cómo que teoría? Parece que es lo más probable que estamos sufriendo un calentamiento global, pero hay quien dice que no es cierto. Incluso hay quien dice que son formas naturales del planeta. Por ejemplo, en otra era, el desierto del Sahara era un mar y los polos tal vez no estaban llenos de hielo. Pues es probable que la Tierra va cambiando su eje de inclinación en la rotación o otras cosas que hacen que los climas y todo eso sean muy diferentes, a veces sin la intervención del hombre. Pero es obvio que el hombre ha dañado, que el hombre ha lastimado. Pero el problema en sí no es demográfico, es racional, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Janet como bióloga, también nos puede corregir, ¿verdad? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Tú tenías una pregunta? No, más bien es como una aclaración, ¿no? A ver, ¿tenemos micrófono? Solo para que se grabe en la grabación, valga la redundancia. Para no repetir la intervención. Es una duda respecto a toda esta situación. El desarrollo, se puede entender que entonces el desarrollo tecnológico es una consecuencia de un movimiento economista, más que un sano desarrollo de la humanidad. Bueno, no podemos ser maniqueos, o es blanco o es negro. El desarrollo tecnológico en sí puede ser bueno y puede ser el resultado de la ciencia, o sea, ciencia aplicada, nada más. Sin embargo, el derrotero que ha seguido la ciencia también obedece a intereses económicos, porque a ti como investigador te van a pagar. ¿Y quién te va a pagar? ¿Para investigar qué? Si tú sin ese dinero no vas a poder investigar. Entonces, mucho de la ciencia sí obedece a asuntos económicos, ¿no? Y por supuesto filosóficos, como la ciencia positivista. El problema, sin embargo, el problema más grave no radica allí, sino
en las decisiones que toma el ser humano. En el libro del Génesis se le dice a Adán que cultive la tierra y cuide el huerto del Edén. ¿Qué es eso? Tecnología. O sea, la tecnología está, según el relato del Génesis, en el origen mismo del hombre, incluso en el mandato de Dios. El problema es que como el hombre tiende a pecar, la tecnología, que no es más que una herramienta, se usa para lo malo. Con toda la tecnología que tenemos, como dije al principio, tendría que haber comida para todos, bienestar para todos. Tendríamos que tener medicamentos al alcance de todos. Posiblemente los hay, pero no son bien distribuidos por cuestiones económicas. Pero no solamente eso, sino la usamos tan mal. Antes, para que tú escucharas una buena música, necesitabas ser tan rico que pudieses pagarle a los músicos, llevarlos a tu castillo y que se pusieran a tocar. Ahora con 3 pesos te compras un aparato y te pones a oír basura, ¿no? O sea, la tecnología hace un estudio del átomo, ¿y para qué lo usamos? Para echar bombas atómicas, ¿no? Por medio de la tecnología podríamos ser capaces de hacer una especie de ingeniería genética y decir, a ver, voy a modificar este gen que tienes aquí que te está produciendo tal enfermedad para que te cures. Pero también se podría usar para diseñar bebés sobre pedido. O se podría usar para crear una raza de esclavos. ¿Y quién determinaría eso? Los que tendrían el dinero. Es decir, la tecnología la estamos usando para el pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. El problema no es la tecnología en sí, sino que es herramienta para cuáles fines. Ese es el problema verdadero, ¿no? Antes de que se me pase, y ahorita Dani nos va a hacer una pregunta también, hay una moda entre las parejas modernas que es casi no tener hijos, ¿no? No sé si han visto, ¿no?, que la mayoría no sé, de sus amigos, de sus conocidos, sí viven en pareja, pero hijos no. ¿Qué opinan de eso? También a ver si ahorita nos comentan. A ver, Dani. También relacionado con el hecho de tener hijos. El cuerpo del humano es capaz de tener hijos desde muy joven, digamos, ¿no? Estoy pensando en que en estas épocas a María, la madre de Jesús, se le truncó la secundaria y ya no pudo seguir estudiando y entonces, por tanto, José se vio muy apretado también porque tuvo compromiso ya matrimonial y… Bueno, al principio así, ¿no? lo dijimos, ¿no? En las sociedades agrícolas, el niño de 12 años ya es un mayor de edad. De tal manera que los matrimonios eran entre personas muy jóvenes, a veces demasiado jóvenes. En la India se sigue luchando porque no se den matrimonio a niñas de 7 años, ¿verdad? Ahora, la infancia no existía. Eso que llamamos infancia es moderno, tristemente. El niño desde que nacía, la mayor parte se morían, ya lo comentamos, ¿no? La mayoría de los niños se moría. No sé si era un poco como los cocodrilos o no tanto como los cocodrilos, ¿verdad? De 100 huevos creo que sobreviven 2, ¿no? No tanto así, pero sí, los niños morían por enfermedades, o sea, no había penicilina, no había otros medicamentos, no había higiene. Y los niños en general eran explotados en el trabajo. A veces trabajaban en la propia familia, pero precisamente en la Revolución Industrial fueron la mano de obra más barata, que trabajaban desde que amanecía hasta que anochecía y hasta que morían, ¿verdad? Entonces, la infancia comienza cuando empezamos a tratar de que los niños no trabajen. Y aún así, en este momento, hay millones de niños en el mundo trabajando. Algunos como esclavos, otros como apoyo de los papás y otros en la prostitución,
pero hay millones de niños trabajando, ¿verdad? Ahora, por otro lado, sí, desde los entre 12 y 14 años, hombre y mujer son fértiles. Así que también muchos por eso se casaban jóvenes y tenían hijos desde muy jóvenes. Ahora, cuando viene una etapa cultural en la que para estar adaptado socialmente a la economía necesitas una escolaridad, entonces el matrimonio se va posponiendo. Eso crea nuevos problemas. ¿Cómo le hace el jovencito de 15, 16 años que tiene una gran necesidad sexual y le faltan 10 años cuando menos para casarse? ¿No? Es un problema. Y el otro problema es que la sobrepoblación o la mala distribución de la riqueza y de los centros urbanos hace que no encuentres trabajo con primaria, ni con secundaria, ni con prepa, ni con licenciatura. O sea, cada vez el mercado laboral va posponiendo a los que van a ingresar en él porque no hay trabajo. Entonces, no, pues sabes que no hay trabajo, vete a hacer una maestría. Y total que para ser jardinero hay que tener un doctorado, ¿no? Pues ese es un problema económico, ¿no? Más bien pareciera que la crisis humana que hay actualmente es más bien un resultado de las teorías, no sé si capitalistas, pero todo en cuestión o todo en función de la economía. Porque pareciera también más bien el hecho de que las parejas no elijan tener hijos actualmente, justo es como en respuesta de cubrir ciertas necesidades, tanto profesionales, económicas, que van postergando esta situación. Después llega un momento donde ya no se puede tener y se vuelve como un círculo vicioso donde finalmente todas estas carencias que se van teniendo se van cubriendo con cuestiones o con cuestiones económicas, materialistas, y todo es como un círculo vicioso de consumismo, resultado de esta economía que así se está moviendo. Yo creo que por ahí va la cosa. No olvidemos, sin embargo, el ejemplo que les di de China, ¿no? Era un sistema socialista, el que frenó la sobrepoblación. Pero hablemos de que la sociedad, en general la sociedad capitalista, que ya es casi mundial, ya no hay bipolaridad, es utilitarista en esencia. O sea, se busca la máxima ganancia. ¿Qué creen que buscan las empresas? Los contadores, los administradores, las televisoras, la publicidad, los vendedores, la empresa donde ustedes trabajan. ¿Qué buscan? La máxima utilidad. Eso es lo único que me importa. Eso, por supuesto, va imbuyendo en la mayoría de la población ese tipo de valores. Entonces, quizá uno de los móviles sea el egoísmo. O sea, no quiero tener hijos porque yo quiero realizarme. Y como tener hijos es vivir para los hijos, prefiero vivir para mí mismo, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra, tú la mencionas también, la economía. O sea, yo no tengo dinero para mantener tantos hijos. Y a veces pensamos, también es una moda, que a los hijos les tenemos que dar lo mejor. Y eso es cierto, pero pensamos que lo mejor es lo mejor en términos económicos. Tengo que mandar a mi hijo a la mejor universidad, comprarle el mejor celular, los mejores tenis. Eso no es darle lo mejor a los hijos, pero es parte de la idea utilitarista. Otros quizá por temor, ¿no? ¿Para qué tener un hijo si el mundo está cada vez peor? ¿A qué lo voy a traer? A sufrir, ¿no? También la idea egoísta de las parejas homosexuales. Vamos a adoptar un hijo. No están pensando en el bien de ese niño, sino en satisfacer ellos una cosa que no pueden satisfacer porque se han desviado de la línea evolutiva. O sea, la relación homosexual es contraria a la evolución, porque la evolución, el camino de la evolución es que toda la energía se gaste en la supervivencia del individuo y de la especie. Y la relación homosexual es una pérdida de energía porque ni sobrevive el individuo y mucho menos la especie, ¿no? Y a partir de allí yo quiero tomar un niño en adopción
¿no? Es un problema terrible porque es egoísta. Entonces, todos estos factores habría que considerarlos y pensar que esto que voy a decir ya está en el umbral del misterio, porque por ahí empezamos, ¿no? Si los hijos son los que Dios manda o no, pero ¿por qué está en el umbral del misterio? Porque yo podría tener hijos, en general, hay mujeres u hombres que son estériles, y aunque quieran tener hijos, pues no van a poder. Es posible que si oran, Dios les haga un milagro. Es posible, pero no es seguro. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque hay mujeres que no han podido tener hijos y van a una iglesia donde le dicen, no, yo voy a orar por ti y Dios te va a mandar hijos. Y entonces la pareja se ilusiona y dice, no, pues sí, ya oraron por mí. Ya hasta di mi ofrenda. Y no viene el hijo. No se resuelve el problema de la esterilidad, ¿no? Cuando viene es la mujer demasiado grande, digamos. No, bueno, ojalá que viniera de todas maneras, pero no, el problema es que a veces se ofrece un milagro cuando Dios no nos ha dicho que va a ser un milagro y se engaña a la gente, ¿no? O se le condena. No, es que tú traes un demonio de infertilidad, es que tú traes una maldición, es que algo has de haber hecho y por eso Dios no te da hijos. Y entonces la gente pues se va aplastada, ¿no? Se va aplastada porque pues, la condenamos. Entonces, bueno, hay personas que no van a poder tener hijos de manera natural. Y entonces se buscan otros sistemas de asistencia para el embarazo, como puede ser lo que podríamos llamar el famoso niño de probeta, ¿no? ¿Cuál es el problema allí? En sí no tendría un problema, no sería un problema que pudiésemos usar la tecnología para tomar un espermatozoide y ayudarlo a que fertilice el óvulo. El problema es otro, es que para lograr eso y para lograr que se implante en el útero y llegue a un término feliz, necesitamos fecundar muchos óvulos, tener una especie de banco de embriones para los distintos intentos hasta que uno de ellos pegue, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los otros embriones? Si decimos que no son seres humanos, pues tratémoslos como, no sé, como ratones de laboratorio o como sea, ¿no? Pero si son seres humanos, estamos provocando, acuérdense del poder del hombre sobre la vida, por ahí empezamos, estamos provocando que muchos seres humanos vengan a la vida y luego los congelamos, o luego los vendemos, o llegará un momento en que los desarrollemos para que antes de que sean seres humanos más desarrollados, les quitemos el corazón o alguna cosa para venderlo y hacer alguna terapia a otra persona, ¿no? Entonces, el problema está más bien por ese camino, ¿no? Otra opción es la adopción. En alguna iglesia de guerra espiritual se han llegado a decir cosas tan absurdas como no adoptes un niño porque no sabes qué maldiciones ancestrales trae. Y te vas a llevar a tu casa así maldiciones de 4 generaciones. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si alguien no puede tener hijos y quiere adoptar, hace bien. El tema de la adopción en la Biblia es maravilloso. Finalmente, José no es una especie, no realiza una especie de adopción al criar a Jesús, porque José no es el papá de Jesús. Por eso se le llama Pepe. ¿Por qué a los José se le llama Pepe? Porque es la abreviatura de 2 P's, padre putativo. Hijo adoptivo, padre putativo, ¿no? O sea, el tema de la adopción es interesante. Finalmente, cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, no se le llama el espíritu de adopción. No, Dios mismo nos está adoptando como sus hijos cuando nos ayuda a entender su amor, su reconciliación. Entonces, adoptar un hijo no es algo malo. Puede ser algo muy bueno cuando no puedo tener hijos, ¿no? O hay quien tiene hijos y además, pues quiere adoptar un niño. Hay tantos niños sin padres que pues realmente sería muy benéfico
adoptar un hijo, una hija, ¿sí? Y por supuesto tenemos que quererlos tal cual fueran hijos naturales. En general, las parejas de segundas nupcias llegan a adoptar hijos que no son suyos, ¿no? O sea, si mi esposo ya tenía hijos, pues la esposa los reconoce como suyos, o viceversa, ¿no? Si ella ya tenía hijos, el esposo los reconoce como suyos. Es otro tema muy, muy amplio también, porque también es un tema difícil. Tiene que ver con la edad de los hijos, tiene que ver con el reconocimiento de que quien no era el padre natural también debe tener el mismo amor y la misma autoridad, incluso para disciplinar, que el padre natural. Tiene que ver con el hecho, sobre todo en las mujeres, ¿no? El riesgo de que un papá que no sea el papá de las hijas, andando el tiempo y las hijas ya crecidas, pueden llegar a tener un acoso indebido sobre las hijas, ¿no? Que eso es algo muy frecuente, entonces. Hay que pensar muchas cosas. Pero entonces estábamos hablando de lo que... Ya no sé de qué estábamos hablando. De que hay motivos egoístas, ¿no? Que muchos de los motivos para no tener hijos, algunos tal vez sean válidos, por eso decía yo, opinen, aporten, pero en general lo que priva es el utilitarismo, de tal manera que muchas de nuestras decisiones se dan en la inversión de valores. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? Sí. A ver. O sea, creo que si hay gente que no tiene hijos porque va en contra como de su plan de vida, tal vez basado en lo material o lo que sea, pero podría ser también que hay gente que tiene hijos por egoísmo, o sea, por satisfacer una necesidad propia, o porque quiere realizarse como persona, o porque en eso encuentra un sentido o un propósito de vida. Y no sé cuál de las dos sea, no sé si peor o si son igual de malas. El tener hijos por egoísmo o el no tenerlos también por egoísmo. Y ahorita hago otra. Sí, gracias Alan, muy buena aportación. Distingamos entre la motivación egoísta, que es posible, y ahorita la comento, pero también hay que mencionar que estamos criados por Dios con el deseo natural de tener hijos, ¿no? O sea, desde que es pequeñita una niña ya juega con muñecas. Una feminista nos diría, no, eso se lo impusieron, eso es cultural. Pregúntenle a una chimpancé. Si ustedes le dan una muñeca a una chimpancé, va a jugar con la muñeca, ¿verdad? O sea, el deseo de tener hijos es una necesidad biológica. Y en el caso del hombre es también psicológica en el sentido de una pervivencia. De alguna manera nosotros vivimos, nos vamos a morir, pero seguimos viviendo en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y la alegría que tiene un papá o una mamá cuando ha llegado ese hijo, la gran alegría que le provoca, no es más que el resultado de esta natural anhelo de tener hijos, ¿no? Estamos criados para eso. Sin embargo, sí es posible que haya motivos egoístas. Por ejemplo, un hombre que embaraza a una mujer y después la abandona y está embarazada y no le importa, no va a ver al niño, no lo va a mantener, a lo mejor ni lo va a conocer. Es un motivo totalmente egoísta. Biológico, sí, porque eso podría ser cualquier, no sé si cualquier animal, algunos animales, ¿verdad? Pero el hombre es un ser racional, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, ahí estaría un motivo egoísta donde se usó a la mujer para una satisfacción biológica sin pensar en compromisos, consecuencias y mucho menos en el amor que se le debería haber proporcionado a ese hijo que podría venir. Es 100% egoísta. Y muy parecido es el caso de los que, aunque no se vayan, no ven a los hijos, no los educan, no les dan tiempo, ¿verdad?
pero también el de los papás que quieren reproducir su propia vida en los hijos. La mamá que quiso ser azafata y no lo logró y ahora su hija tiene que ser azafata o bailarina, ¿verdad? El papá que quiso ser futbolista y no pudo, ahora el hijo tiene que ser futbolista, aunque no le guste el fútbol, ¿verdad? Y entonces cuando no ves el proyecto de vida que de acuerdo al temperamento, el talante, la constitución física de tu hijo, ¿qué es lo que a él le gustaría? Si no tú quieres imponer tu proyecto frustrado, también es una paternidad egoísta. Entonces, sí existen motivos egoístas para no tener hijos y también para tener hijos. Por eso es tan importante equilibrarnos, ¿no?, en el amor. Siempre vamos a estar insistiendo en una teología del amor. Pero había otra participación de Alan. Solo para terminarse, entonces las razones correctas para así tener hijos son... Bueno, la No razón, hay que tener razones. digamos, la razón correcta es que es un instinto, en primer término es un instinto, y ya has pasado a la parte psicológica, espiritual, un anhelo que Dios ha puesto en nosotros. Pero como ese anhelo debe llevarnos a la meta que estamos diciendo del amor, dijimos en la plática del orden de Dios para los padres, en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, ya no te perteneces, le perteneces a tu hijo. Y ahí es donde todo egoísmo queda erradicado, ¿no? Y he visto o he escuchado como dos corrientes o dos ideas. Una, de este lado del planeta, y bueno, en general en los países más ricos, que es tratar de consumir lo más natural, la comida que se pueda. Y entonces hay mucha tendencia, no sé, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, de ir por lo orgánico, que solo le alcanza a los ricos para comer comida orgánica. Los pobres comen pues, lo procesado, lo industrializado y lo que sea. Pero buscan lo orgánico. Y entonces hay gente que maneja, no sé, por muchas horas para ir a una granja donde se traen las sandías que son, no sé, y que no tienen fertilizantes o no tienen, no, Claro. como para las plagas y eso. Ajá. Eso. Y del otro lado del mundo, estando en China, visité una fábrica de comida, de hecho de tortillas. Y siendo China como el país que más consume alimentos modificados genéticamente, y he escuchado que esos alimentos son los que están como muy asociados con enfermedades como cáncer y ese tipo de enfermedades, pregunté al que nos está dando el recorrido si ellos utilizaban ese tipo de alimentos y me contestó, tenemos dos opciones en China, o consumimos de eso y nos enfermamos o nos morimos de hambre porque no hay suficiente alimento, fue lo que me dijo, para alimentar a toda la población china. Dices que hay suficiente alimento gracias tal vez a la tecnología y que se pueden generar, no sé, semillas y otras cosas y hacer crecer a los pollos tal vez más con hormonas o no sé. Pero qué tanto esto está generando enfermedades y si es como válido utilizar esa tecnología que tal vez no es tan segura para mantener alimentando a todos como sin parar de tener hijos. Claro. Bueno, es un tema muy complejo que daría para toda otra plática, ¿no? Y para que la diera más bien Janet, ¿verdad? Pero yo podría decir algunas cosas, miren. Por eso digo que es complejo, porque un primer problema es no saber comer. Aún y cuando tú pudieras tener acceso a alimentos más naturales, en general no sabemos comer. Y no sabemos comer, obviamente, porque no estamos educados. Esa es una parte, pero la otra es porque las grandes transnacionales nos deseducan para que consumamos sus productos y no sepamos comer. O sea, ¿por qué en México ponemos una Coca-Cola sobre la mesa?
en vez de un agua de naranja. Y es probable que nos salga más barata el agua de naranja. No es un problema económico en primer lugar, en ese punto. Es un problema de la influencia contracultural, ¿no? O sea, estamos siendo, fíjense que no uso la palabra cultural ni educados. Pues esos conceptos deben ser siempre positivos. Estamos siendo domesticados, amaestrados, para consumir lo que conviene a las transnacionales. ¿Cuánto te costaría un kilo de papitas bien guisadas, bien sabrosas? ¿Y cuánto te costaría un kilo de Sabritas? ¿No? Y unas te van a hacer daño y las otras no. Entonces, en primer lugar, un problema de la sociedad de consumo y de la falta de educación en nutrición. Por ejemplo, eso es un factor, o ya son dos factores juntos. Tenemos otro factor, la nueva era es una moda. De tal manera que el vegetarianismo, el veganismo y muchas cosas parecidas están de moda como una manera de ser más hipster, más chic, más puro, ¿verdad? Y a veces se usan términos absurdos como comida orgánica. Pues no podrías comer comida inorgánica, toda comida es orgánica. ¿Verdad? Obviamente lo que quieren decir es que se supone que no se usaron hormonas de crecimiento, pesticidas, etcétera, ¿no? Es cierto que en algunos pesticidas y hormonas se hace una cadena. Digamos, lo que le echas a la planta se lo come la vaca, ¿verdad? Y va a haber una concentración en la vaca o en el pollo, y luego tú te comes al pollo y a la vaca. Entonces, tú eres el último eslabón en la cadena de concentración de estas cosas que a veces son contaminantes, ¿sí? Entonces hay que incluso se atreve a decir, no, es que las hormonas de crecimiento del pollo son lo que está provocando. No les digo qué porque me van a acusar de no sé qué, ¿verdad? Entonces sí hay una línea de contaminación, de amenaza a la salud humana en la cadena alimenticia, ¿no? Pero por otro lado, también hay juego político, ¿verdad? En México la discusión principal es sobre maíz transgénico, ¿no? A ver si nos ayudas allí, ¿no? Desde mi punto de vista, el problema del maíz transgénico no es que esté modificado genéticamente, sino que las grandes empresas transnacionales estén derrumbando el mercado mexicano y que nosotros, productores de maíz, ahora estemos importando maíz a los Estados Unidos. Pero obviamente la técnica de modificación de ADN en estos casos es para mejorar, siempre es para mejorar. Algo que quieras aportar, Janet. Bueno, en cuanto a esto del maíz transgénico, como decía Cristian en primera, el objetivo que se busca cuando se hace una modificación genética en un vegetal, ya sea en maíz o lechuga o todo esto, pues es mejorar tanto el aspecto visible, que el vegetal parezca más grande, más jugoso, más apetitoso, y por otra parte que se pueda producir más rápido o en mayor cantidad. Bueno, sí hay algunos estudios que tienen que ver con esto de que los transgénicos producen cáncer y todo esto, pero creo que generalmente son por los pesticidas y las cosas que hacen que crezcan más y que no son naturales, porque otra cosa es que se pueden usar hormonas que son naturales, que son de las plantas, y estas hacen que crezcan más grandes los frutos y esto. El problema creo que más fuerte, como mencionaba Cristian, en cuanto al maíz transgénico, es que hay empresas que modifican los genes del maíz y pues crean como una variedad nueva de maíz que es más fuerte, resiste plagas y todo esto, pero patentan los genes del maíz. Entonces cuando mandan sus maíces a crecer, tienen estos genes
que hacen que, haz de cuenta, tú plantas tu semilla que compraste, hay una empresa muy importante en el mundo que se llama Monsanto y es la que tiene como el monopolio del maíz y no sé qué otras plantas, pero entonces uno le compra los granos a Monsanto y el maíz es una planta anual, entonces crece y da sus semillas y uno las puede volver a plantar, pero en el caso del maíz producido por Monsanto, plantas la semilla, crece, te da la mazorca y las semillas que tiene la mazorca que tú plantaste ya no las puedes volver a plantar porque ya son estériles. Entonces, de cierta forma te está obligando a comprar cada año maíz porque no puedes producir tu propio maíz. Y ese es el problema, que se están llevando el maíz de México y tenemos que comprarle a Estados Unidos este maíz modificado que ya no nos permite tener nuestros propios cultivos, sino que más bien tenemos que estarle comprando frecuentemente. Entonces creo que eso es como el problema de los transgénicos, más que nada que se monopolicen y que pues sí le dan la torre a las producciones más pequeñas de personas que no tienen maíz modificado o plantas modificadas porque pues puede que le caiga plaga y ya valió, ¿no? O así. Y en cuanto a ventas es más apetitoso un producto transgénico que uno natural, porque sí está pues modificado para eso. Bueno, de alguna manera es la historia de la agricultura, ¿no? Los maíces que se hubiesen recolectado cuando la humanidad era recolectora eran en realidad muy pequeños y poco fructíferos en comparación con los primeros maíces que se cultivaron. Desde ahí pues esa técnica existe, ¿no? El problema, como les decía hace rato, es tan complejo. ¿Por qué tenemos que usar pesticidas? Porque matamos a ciertos insectos. ¿Por qué matamos? Y porque matamos a ciertas serpientes. Y porque matamos a los zorros. O sea, toda la cadena que haría que las plagas se controlaran de manera natural. Ahora hemos hecho que desaparezcan especies y entonces la especie depredadora de esta plaga pues ya no existe y entonces la plaga se me multiplica, ¿no? Entonces, por eso decíamos que es como un problema holístico, es un problema integral que está totalmente relacionado con el aspecto moral. Entonces, creo que más que decir, tengo que comer comida orgánica, no puedo comer comida procesada, sería aprender a comer. Aprender las cantidades, aprender las variedades de lo que puedo comer, de cuánto puedo comer de esto, cuánto puedo comer del otro. Por supuesto, en cuanto a la pirámide nutricional de lípidos, glúcidos y prótidos, ¿verdad? Y a veces se puede hacer con poco dinero, desgraciadamente a veces no. La solución que el gobierno a veces trató de dar es hacernos creer que la soya era igual o superior a la carne, para que los pobres estuvieran contentos. No me alcanza para los bisteces, pero tengo soya, ¿verdad? Pero la soya también crea problemas del aparato circulatorio. Entonces, a veces es una propaganda económica para mantenerte tranquilo, ¿verdad? Y otra vez entonces, ¿a qué regresamos? Al problema de la mala distribución de la riqueza. O sea, es un problema, curiosamente, a fin de cuentas, es un problema moral. La gente que no está educada en general es la gente pobre, la gente que no tiene acceso a los buenos alimentos es la gente pobre, ¿no? ¿Algo más que quieras? Sí. Bueno, más bien me gustaría que me aclararan la parte, mencionaba acerca de los gnósticos y que pensaban que era malo tener hijos porque traían seres angélicos a vivir en un cuerpo carnal. Entonces, pues por lo que se ha platicado, creo que la vida empieza cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿no? Entonces, digamos, la vida se da para que podamos nosotros conocer de Dios y de su amor. Entonces, antes de eso no existimos, entonces, antes de... Claro, qué bueno que lo tocas porque ya se me había pasado a lo que dije hace rato que voy a hablar ya en el umbral del misterio, ¿no? Si yo pudiera tener un hijo, y de ahí me desvía a la esterilidad, ¿verdad? Pero retomo, si yo pudiera tener un hijo
y puedo instruir a ese hijo en el camino de Dios, finalmente no le estaría dando la oportunidad a un ser nuevo de vivir eternamente. Ahora, si yo decido no tener ese hijo que podría haber existido, no le estoy negando entonces la posibilidad de vivir eternamente. Es una pregunta ya en el umbral del misterio, ¿no? Entonces, si no, entonces, pues dediquémonos a tener hijos, como sea el por mayor. Reconozco que está en el umbral del misterio, ¿no? Porque además tampoco sé si el hijo que voy a tener va a querer ser creyente. A lo mejor él decide no ser creyente. Pero hay que pensarlo. Ahora, los griegos eran un pueblo que alrededor del siglo IX a.C. recibieron la influencia del Oriente, de tal manera que surgió una religión que conocemos como el orfismo, por Orfeo, el dios Orfeo. La religión órfica era fundamentalmente dualista. Pensaba que el alma era diferente al cuerpo y que existía la metempsicosis o reencarnación, que las almas venían a un cuerpo y luego ese cuerpo se moría y pasabas a otro cuerpo y así. Entonces, ese dualismo se va a reflejar en doctrinas de Platón, por ejemplo, que considera el alma eterna y el cuerpo sombra, copia imperfecta y además temporal, ¿no? Los gnósticos, que retoman un neoplatonismo, heredan esta postura dualista, ¿no? Lo importante es el alma y el cuerpo realmente no solo no es importante, sino es una prisión del alma. Entonces, en el concepto gnóstico y en la idea de la eternidad platónica del alma, entonces tú existías antes de nacer. Tal vez ya viviste en otros cuerpos. Según Platón, cuando tú naces, figurativamente bebiste las aguas del Leteo, el río del olvido. Entonces tú naciste y no te acuerdas de que tú vivías en el cielo. Cuando tú empiezas a aprender cosas en el mundo, lo único que estás haciendo es recordar. Tú ves un círculo y aunque seas un bebé, captas que es un círculo. Platón diría, te estás acordando de que en el cielo conociste el modelo del círculo perfecto, ¿verdad? Entonces, esta idea de la reminiscencia, el aprendizaje como reminiscencia, la retoman los gnósticos y dicen, entonces todos los que aquí vivimos, antes ya existíamos en el cielo. Éramos como ángeles. La idea gnóstica es que cuando tú caes en el cuerpo, ellos van más allá que Platón. El cuerpo no solo es temporal, sino es malo. Cuando tú caes en el cuerpo, tu alma queda aprisionada. De ahí que en el Evangelio de Judas se diga que Jesús le pide a Judas que lo entregue a los romanos. Y Judas, que era el mejor de todos los discípulos, dice, ¿cómo te voy a entregar? Sí, Judas, a ti te lo pido porque tú eres el que mejor me entiende y yo ya tengo que salir de este cuerpo. Y entonces Judas, sin querer, entrega a Jesús, ¿no? Es un evangelio gnóstico del siglo II. ¿Sí? Ahora, entonces el cristianismo, después que se contamina de gnosticismo, hereda la idea de que el alma es la vida del cuerpo. Si tú preguntas a la mayoría de los cristianos qué es el alma, te va a decir, es el nefesh que Dios sopló en el hombre y es lo que le da la vida. ¿Y qué es la muerte? La separación del cuerpo y del alma. Cuando una persona se muere es porque se le salió el alma. Es más, el alma pesa 21 gramos, diría Víctor Méndez. ¿Verdad? El problema es que la biología nos presenta un desafío, ¿verdad? Porque la vida no solamente es humana. Si el hombre comparte la mayor parte de la información genética con todos los seres vivos, un ser humano tiene el 98% de ADN igualito al del chimpancé, ¿no? Un ser humano tiene 23 cromosomas, mientras que un grano de maíz puede tener 40 cromosomas. En un aspecto parece hasta más complejo un frijol o un grano de maíz, ¿verdad? Claro, no en los genes somáticos, solo en los genes germinales, valga la redundancia. Pero
El punto es que la vida la compartimos desde las bacterias, cuando menos, si no es que los virus, cuando menos las bacterias, hasta los seres humanos. Y entonces sería, las bacterias tienen alma, las plantas tienen alma, los animales tienen alma. Cuando se mueren se les salió el alma. No podríamos decir eso, ¿verdad que no? Ahora, si la vida es en un sentido, sigue siendo un misterio la vida, ¿eh? El mismo hecho de que estemos aquí, de que existe información tan compleja como el ácido desoxirribonucleico, es un misterio. Pero a pesar de eso, podemos colegir que la vida en una persona empieza precisamente cuando los cromosomas femeninos y masculinos se unen. Y que la vida se desarrolla en el sentido de algo que es chiquitito y que se amplía, se despliega en todos los sentidos, ¿no? Hasta llegar a un cerebro pensante y demás. Y todo eso es meramente biológico, ¿no? Entonces, ¿será que la vida radica en el alma? Parece que no. Parece que la vida es un asunto meramente biológico. Lo que nos llevaría entonces a pensar que antes de que el espermatozoide fecundara el óvulo, nosotros no existíamos. Eso es definitivo, ¿no? No sé si con eso contesto a la pregunta. Hubo teólogos cristianos, influidos del gnosticismo, que sí pensaron que nosotros existíamos antes. Hoy hay una que otra iglesia neopentecostal que cree lo mismo, ¿verdad? Nosotros ya vivíamos antes de venir a este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Ahí está, pudo haber pecado antes de nacer, dicen ellos, ¿no? Un teólogo llamado Orígenes decía que la humanidad ya fue probada antes de que naciéramos. Los que no cayeron allá en el cielo, hoy nacen como los espirituales. Los que cayeron nacen en este mundo como los carnales. Los carnales ya están condenados, los espirituales ya están salvados. ¿A quién le debemos de predicar? A los psíquicos o psicológicos, los que todavía no han decidido si caen o no caen. Entonces, para Orígenes había tres tipos de seres humanos, según lo que hicimos en el cielo. Los que ya nacimos espirituales, los que nacen indefinidos, espiritualmente, no crean que físicamente, y los que ya nacieron condenados, ¿no? Pero obviamente esa no es una doctrina de toda la iglesia cristiana. Es probable entonces que el alma empiece a existir en el momento de la fecundación y al igual que el cerebro, se desarrolle a partir del crecimiento de ese ser humano, ¿verdad? Y no que sea necesariamente el principio de la vida, y mucho menos que estuviera en el cielo antes de que nosotros naciéramos. ¿Sí? Muy bien, ya vamos llegando al final, si no se me van a cansar. ¿Alguna otra pregunta? Última intervención. Sí, Gaby. ¿Dónde quedó el micrófono? Ah, gracias. Es respecto a lo que mencionaba de los métodos anticonceptivos. He visto algunos artículos que también hablan sobre todo de los métodos que son pues no naturales, los artificiales, como las píldoras, los parches, etcétera, que por el exceso de hormonas también pueden generar algunas consecuencias, por ejemplo, en la alteración del ciclo menstrual de la mujer o incluso algunas enfermedades en la mujer, como miomas, quistes, etcétera. Entonces, pienso, o sea, tengo como un dilema, ¿no?, acerca de qué tan sabio es utilizar de manera normal métodos artificiales que pudieran traer consecuencias sobre todo a la salud de la mujer, y que probablemente el que usted decía del método natural, que es tal vez menos efectivo, no tiene alguna ventaja es que no tiene consecuencias, obviamente, ¿no? Entonces, es ahí como, no sé si habría una manera como de equilibrarlo o sobre todo creo que desde el hecho de que cuando alguien inicia o decide iniciar una vida sexual activa siempre debe ser con la idea de pensar que existe siempre la posibilidad de la procreación, aunque esté utilizando algún método, ¿no?
Claro, ninguno es 100% seguro, eso es bueno. Diría el grupo musical Lelutier, el ayuno y la abstinencia son la mejor solución, pero no creo que les guste a todos, ¿verdad? Pero es cierto que sobre todo en la administración de estrógenos se producen miomas en la mayoría de los casos. Y entonces te vas a encontrar con que mujeres muy jóvenes tienen que ser operadas o incluso tiene que extirparse el útero. Y por eso sí hay que considerar muy bien los márgenes de certeza del no embarazo, pero sobre todo lo que se llama reacciones secundarias o efectos adversos de cada uno de los métodos, ¿no? Por supuesto que sí. Y una segunda Sí, sí, claro. Hablaba usted de obviamente que la concepción del sexo como no pecaminoso, ya es algo que se ha hablado en otras sesiones, y hay un pasaje, no logro recordar en dónde, pero está hablando como de la mujer, y entiendo que el contexto es de la mujer casada y habla de pues su decoro, de la virtud de la mujer, y también, por lo menos en la versión de las Américas, usa la palabra, ay, se me fue ahorita. Bueno, yo la entiendo como si fuera, ay, se me fue es que no me acuerdo. ¿Casta o qué? Sí, castidad, que sea casta, no sé en qué sentido lo está hablando, si yo estoy entendiendo que lo está hablando para mujeres de la iglesia casadas. Claro, ciertamente que es un tema que ampliamos en otros momentos o ampliaremos también. La castidad en la mujer no casada sería que pudiese decir, como dijo María al ángel Gabriel, ¿no? No conozco varón, ¿no? En la mujer casada solo significaría fidelidad al marido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos en 1 Corintios 7 que Pablo es muy claro y dice, no se nieguen el uno al otro, porque el marido es dueño del cuerpo de la mujer y la mujer es dueña del cuerpo del marido. Y si ustedes se niegan el uno al otro, Satanás los va a tentar por causa de su incontinencia. Me ha tocado, ¿no?, aconsejar a alguien que dice, no, pues es que ando con otro. A ver, platícame, ¿cuántas veces tienes intimidad con tu esposo? No, hace 5 años que no tenemos intimidad. Pues claro que andas con otro, ¿no? O sea, digo, no te estoy justificando, pero es entendible. O sea, por eso Pablo es muy claro y dice, no se nieguen el uno al otro. Los hechos apócrifos, porque acuérdense que hubo muchos libros apócrifos que pretendían ser parte de la Biblia, están los hechos de Andrés, hechos de Pablo y hechos de Pedro, son libros apócrifos de hechos. Ahí lo que se plantea es que Pedro, Andrés y Pablo sufrieron el martirio, pero no porque predicaban a Cristo, sino porque enseñaban a las mujeres que se habían hecho cristianas a negarse sexualmente a los esposos. Ya son libros gnósticos. Y ahí te va dando toda la narración, ¿no? Que Pablo le enseñó a fulanita que no debería tener sexo con su esposo, y el esposo, que no era cristiano, estaba muy enojado y andaba persiguiendo a Pablo. Y finalmente los maridos enojados matan a los apóstoles. ¿Pero por qué los matan? Por predicar la castidad de las esposas. Obviamente eso no es cristiano, no es Nuevo Testamento, son libros apócrifos tardíos y fundamentalmente gnósticos. ¿Sí? Muy bien, pues muchísimas gracias por su paciencia. Reiteramos la bienvenida a nuestras hermanas que vienen por primera vez, ¿verdad? Esperamos que no se les haya hecho muy cansado. ¿Verdad? Bueno, gracias.